tres principios, que forman el carácter de un cristiano. Uno es la ofrenda, otras son las primicias y otras son los diezmos. Son los que forman el carácter de un cristiano. Muchos pueden decir, no, el dinero no es importante para Dios. Él es el dueño de todo. Es cierto. Entonces, ¿por qué Él lo dejó plasmado en la Biblia? En el libro sagrado, en el libro de más valor de todo el universo, de todo el mundo. No hay otro libro que se compare a la Biblia. Y ahí quedaron escritas tanto verdades espirituales como actitudes de fe, actos de fe. Y todo creyente sabe que cuando llega a los caminos del Señor, nos comprometemos a amarle a Él, a servirle a Él, pero también sabemos que está la ofrenda, los diezmos, las primicias, y aparte de eso hay siembras, hay semillas, ¿verdad? Pero escuchen lo que voy a hablar hoy, por favor. En Génesis capítulo 4, el verso 1, no lo busque en la Biblia, déjelo así, o escuche. Necesito que hoy usted solo oiga. Yo sé que por estos pasajes bíblicos usted ya pasó varias veces. Usted ya pasó un montón de veces por estos pasajes bíblicos que yo voy a mencionarle. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo en que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová, escuche esto, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Lo primero que Dios hace cuando mira la ofrenda, Él no va y mira la ofrenda, la cantidad, qué tan gordo era el becerro. Él lo primero que hizo fue ver la actitud, el propósito de que salía de adentro del corazón del ofrendante. Abel era un ofrendante, Caín era un ofrendante. Estaba presentando una ofrenda delante de Jehová. Entonces Jehová dice, Él miró con agrado la ofrenda, miró a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Y producto de eso, dice la Biblia que se ensañó la ira, el enojo, la envidia, ¿verdad? Que esa florece por todos lados cuando alguien es prosperado. Pero dice que se ensañó el carácter de Caín y se tiró a matar a su hermano Abel. ¿Fruto de qué? De una ofrenda. Entonces Dios dice que Él mira con agrado cuando nosotros damos de corazón. Y Dios no está viendo números. Él lo que está viendo que es lo que damos de corazón. Y cuando alguien da algo de corazón, no lo anda reclamando después. ¿Estamos aquí? No lo anda reclamando. Él siembra, Él da, porque sabe que esa semilla o esa siembra o esa ofrenda va a ser utilizada para algo grande dentro del reino de los cielos. En la Biblia encontramos muchos hombres y mujeres que ofrendaron y sus nombres fueron escritos en la Biblia por esa calidad de ofrenda que dieron. Entonces, cuando nosotros ofrendamos algo para el Señor, tenemos que hacerlo de corazón, porque Dios está mirando primero tu corazón. Y yo siempre le digo a la iglesia, usted no traiga la ofrenda solo como tirar un papel al ofrendero. Usted primero ore y pídale a Dios
Dios que dé lo mejor de usted y luego tráigalo para que sea recibido delante de la presencia del Señor. Pero en Levíticos capítulo 2, el verso 11 al verso 13 dice, escuchen, ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura. Esa levadura quiere decir orgullo, prepotencia. Yo tengo, yo puedo dar más. Es una actitud incorrecta. Dice, porque de ninguna cosa leudada, ni de ninguna miel que se ha de quemar a ofrenda para Jehová, como ofrenda de primicias, las ofreceréis a Jehová, mas no subirá, dice, sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que le presentes, y no harás, dice, que falte jamás de tu ofrenda sal del pacto de tu Dios. Con toda ofrenda, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Qué simboliza la sal dentro de la ofrenda? La sal es aquello que le da sabor a las cosas que hacemos. Si predicas la palabra, predícala con sabor. Si haces un canto, hazlo con sabor. Y si traes una ofrenda económica o de palmas, una ofrenda para Dios, tienes que agregarle sal, el ingrediente que se necesita para darle sabor a tu ofrenda. Entonces, cuando tú traes una ofrenda sazonada con sal al altar de Dios, a la iglesia, muchas veces tienes que proponerlo desde tu casa. Porque venimos a la iglesia a averiguar si nos sobró, averiguar si tenemos, averiguar si me alcanza para el bus o me alcanza para el almuerzo. Entonces no estás ofrendando con fe, ni le estás agregando el ingrediente que es la sal. Pero cuando tú ofrendas con la sal, eso quiere decir que tú pones primero la semilla, que es la fe, dentro de tu ofrenda. Entonces la traes a la casa de Jehová y tu ofrenda va a ser recibida como olor grato delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos quieren dar esa ofrenda? Hay diferentes tipos de ofrendas. Voy a enumerar por lo menos 6. Tengo muchas citas bíblicas, no las voy a leer. Pero la primera ofrenda es el fruto de labios. El fruto de labios es cuando tú sacas de dentro de tu corazón lo mejor para Dios. No das con hipocresía, no das por vanidad, no das solo porque me pusieron a mí y te sientes el importante y vas a hacer las cosas por importante y hay que mirar quién me mira y quién no me mira, ¿verdad? No, saca lo mejor de dentro de ti para hacerlo mejor. Número 2, está la ofrenda de palmas. Son las cuando aplaudimos para el Señor. Está la ofrenda de agradecimiento. ¿Cuál es esa ofrenda de agradecimiento? La ofrenda de agradecimiento es cuando el pueblo de Israel salía a la batalla y regresaba de una guerra. Ellos traían una ofrenda que se llamaba ofrenda de agradecimiento por las bondades recibidas de parte de Dios. Entonces traían esa ofrenda, es la ofrenda de agradecimiento cuando Dios te ha hecho quizás un milagro o algo. Tú no te vas a quedar con los brazos cruzados esperando que te caiga otro golpe para volver a ofrendar o para hacer algo. No, tú vas a tener tu actitud correcta para sembrar, para dar la ofrenda. ¿Estamos aquí? Está la ofrenda también, la ofrenda de expiación por el pecado. Son ofrendas que se daban por expiación, por el pecado.
Y número 4 está la ofrenda de gratitud. La ofrenda de gratitud se parece un poco a la ofrenda de agradecimiento, pero no es la misma. La ofrenda de gratitud es cuando tú estás agradecido con Dios por lo que Él ha hecho contigo. De repente tenías una gran deuda y Dios te la canceló. Injusto sería de parte tuya que tú no compartas con Dios una parte. O de repente Dios te hizo un milagro y tú tienes que compartir, ser agradecido con Dios. Señor, gracias por este milagro, gracias por la salvación, gracias por la vida. Es una ofrenda de agradecimiento, una ofrenda de gratitud. Se parecen, pero no es la misma. La ofrenda, número 5, la ofrenda de los sacerdotes. La ofrenda que presentaban los sacerdotes era una ofrenda que iba más allá. Esa fue la ofrenda que presentaban los sacerdotes, pero también la presentó David y la presentó Salomón. Y la ofrenda de Salomón fue una ofrenda que fue más allá, porque él depositó la ofrenda de sacerdocio, pero también ofreció la ofrenda de reinado, que fueron 1000 sacrificios, 1000 holocaustos, más otros sacrificios que hizo de parte de la casa de Jehová, como oro, plata, incienso, etcétera, que ofreció a Dios. Y número 6, tenemos la ofrenda de granos. La ofrenda de granos como incienso, mirra, etcétera. Esa fue la ofrenda que le trajeron al Señor Jesús cuando Él nació. Los reyes magos le trajeron, o no sé, adivinos, le trajeron al Señor y le presentaron al Señor la ofrenda. La pregunta que ustedes pudieran hacer: pastor, ¿por qué nos cuenta esto? ¿Tendrá vigencia hoy para la iglesia? Es que mira, si tú lo miras por el lado del Antiguo Testamento, puedes decir es algo que ya pasó y lo vivieron otros. Pero cuando tú lo miras en un acto de fe y agradecimiento, tú y yo podemos agradar a Dios también a través de esas ofrendas. Tal vez no serán todas, porque tú dirás en tu limitación: ay, si lo hago todo me voy a quedar pobre. No, es que no te vas a quedar pobre. Vas a ser enriquecido en gran manera. Pastor, ¿para qué trajo este tema? Bueno, mira lo que dice Levíticos capítulo 27, el verso 30 al 34. Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová, y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vaca o de oveja, o todo lo que pasa debajo de una vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirarás si es bueno o malo, ni si cambiarlo o cambiarlo, y si no lo pondrás, dice. Tanto dice el como el que se dio, en cambio será cosa sagrada, no podrá ser rescatado. El 34, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Escuche, porque esto era uno de los pecados que frecuentemente el pueblo de Israel caía. ¿Verdad? Similar a la iglesia de hoy en día, similar. Uno lo hacemos por ignorancia y otro lo hacemos como por capricho, creyendo que con nuestras fuerzas nosotros vamos a poder alcanzar todas las cosas. Entonces tú y yo tenemos que tener fe para hacer las cosas. Los hijos de Israel tenían que ofrecer el diezmo de todo lo que la tierra producía. Es más, dice que la tierra misma tenía que descansar un año. 6 años habría que trabajar la tierra, y un año, el 7º año, tenían que dejar descansar la tierra. Y la Biblia habla de que Dios permitió el cautiverio para el pueblo de Israel
por causa de no dejar descansar la tierra. Entonces los babilónicos, los asirios, etcétera, todos los que vinieron, sitiaron a Israel hasta que dejaron descansar la tierra. Por eso fue que Daniel, Jeremías, Sadrach, Mesach y Abednego llegaron a Babilonia como cautivos. Y Jehová dijo: hasta que se cumplan los 70 años de descanso para la tierra, entonces voy a liberar al pueblo de Israel. Y la Biblia dice que Daniel se propuso en su corazón y se puso en ayuno, en oración, en silicio, orando a Dios para que si el tiempo se cumplía en su vida, él iba a seguir orando, iba a estar orando para que Dios liberara al pueblo de Israel. Muchas veces nosotros desconocemos algunas situaciones que pasan en nuestras vidas o en la vida de alguien. Pero usted nunca sabe la deuda que todavía cargamos. A veces andamos arrastrando, hermanos, por ignorancia algunas cosas, y otros, como vuelvo a repetir, lo hacemos así como por capricho. No diezmo, no ofrendo, o doy lo que puedo, o no, Dios ya lo sabe, ¿verdad? ¿Sabes tú que Jesús, cuando en su ministerio terrenal, dice la Biblia que él siempre estaba al pie del arca de las ofrendas, viendo a ver qué es lo que echaba la gente? Y dice que un día vio que los ricos echaban de todo lo que les sobraba, y de repente se acercó una viuda, y esa viuda echó solamente 2 blanquitas. Y dijo Jesús: ¿quién de todos echó más? La pregunta es: ¿por qué Jesús miraba las ofrendas? Es que él, como sumo sacerdote, él tenía que cumplir su rol, su papel, ver la ofrenda, ver la actitud, ver el corazón de la gente, cómo daban. Ahora dice en Génesis capítulo 28, el verso 20 dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi hermano y de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. De todo, no de una parte, es de todo. Ahora, nosotros tenemos a veces buenos hábitos para diezmar o para ofrendar. Lo hacemos con buenos actos, pero a veces hacemos cosas incorrectas también. Vemos primero, cuando recibimos un cheque, vemos cuánto es los gastos que tenemos, mujer. Vamos a ver. Oh, sí, sobra, pero poquito. De ese poquito, diezmemos. Y venimos y vemos toda la cuenta y vemos cuánto nos sobró, y venimos de último, aquí está. ¿No se acuerda usted del capítulo 5 del libro de los Hechos? Lo que le pasó a Ananías y a Zafiras. Pero esa era la unción del apóstol Pedro, pues, no es la de nosotros hoy en día. Esa era la unción que el Pedro tenía, pues decía Pedro: te vas a morir, y se moría la persona. Y no se murió, no, esas personas no se murieron por otras cosas, se murieron por la mala ofrenda que trajeron, la mala actitud que trajeron para ofrendar, para diezmar, para dar del fruto del terreno que habían vendido. Diga conmigo: buena actitud. Hay cambios que tenemos que hacer nosotros para recibir la bendición de Dios en su totalidad, porque seguramente tú has sido bendecido en otras áreas, pero el área económica seguramente no ha sido bendecido como Dios quiere. O no tenemos un Dios que todo lo puede, o no tenemos un Dios que es dueño del oro y de la plata, que no tenemos un Dios que es dueño del cielo y la tierra. Tú entras a una compañía, a una empresa como un empleado normal, te enseñan el trabajo y llegas a ser manager o gerente general de la compañía, de la empresa. Llegas a ser la persona más confiable del jefe, del dueño de la compañía. Dios lo
lo puede hacer. Pero cuando Dios mira que nosotros tenemos buena actitud para hacer las cosas, entonces yo le he creído a Dios que un día el dinero no será un problema. Porque si los del mundo, la gente de afuera, tienen muchas veces suficiente como para malgastarlo en cigarro, en licor, en cerveza, tener 3, 4, 5 mujeres, tener toda una colección de autos, tener un montón de casas. Hay un rico que tiene una casa en cada país y mansiones. Y si ellos allá afuera tienen quizá esa facultad de tener, ¿por qué la iglesia no puede tener algo? ¿Por qué tú no puedes creerle a Dios que vas a superar en el trabajo donde estás? Que te van a subir el salario. ¿Por qué? ¿Será pecado que le ores al Señor? Señor, yo necesito más salario. Señor, yo necesito tener más para bendecir tu obra. Que Señor, yo necesito más para que no haya pobreza, no haya escasez. Que cada vez que se necesite algo, yo tener para bendecir, yo tener para aportar. ¿Acaso no podemos hacer eso? ¿O todo el tiempo vamos a vivir ahí con el salario mínimo y vamos a vivir todo el tiempo escasos? ¿Sabes tú lo que hacen las grandes compañías, las grandes empresas? Es que a la gente que llega a una compañía y es un genio que aprende rápido un trabajo, lo mandan a un centro de capacitación. Lo capacitan para que sea alguien fuerte en la compañía y le suben el salario. Lo mismo es en el ejército, lo mismo es en la policía. Si tú te mantienes todo el tiempo como soldado, ahí el mismo sueldo vas a tener. Pero si ya de repente escalaste a sargento o de repente escalaste a oficial, el salario va a ser mejor. Y yo no creo, ni me cabe en la cabeza creer que los cristianos no podemos llegar a tener una posición en esta sociedad. Sencillamente porque tenemos que ser pobres. Sencillamente porque somos, yo soy limitado, pastor. Tenemos que desarrollar habilidades y tenemos que tener un corazón abierto para recibir oportunidades. ¿Qué tal si tú te capacitas en una empresa o en un restaurante como un chef de cocina? Te capacitas en otra área. ¿Por qué te vas a capacitar? Porque sabes que al estar capacitado o pones tu propio restaurante o te suben el salario. Y sigues siendo hijo de Dios. Tus finanzas van a subir y seguramente tu familia va a estar bendecida. Pero ¿dónde empieza todo? Empieza con tu fidelidad. Empieza con cortar todas aquellas malicias tacañas que muchas veces traemos de nuestros países. Sí, porque de repente se nos salen malas palabras, ¿verdad? Malas declaraciones, malas confesiones. Ay, no, yo nací en una montaña. Yo fui montañero, otro dice yo fui vaquero, y etcétera, yo fui esto, yo fui lo otro, yo lo fui lo otro, y que te quedas con lo que fuiste, y nunca decís, soy tal cosa, y que anhelo llegar a ser tal cosa. Moisés, ¿cuántos años tenía cuando Dios lo llamó para ser un libertador, un legislador? ¿Cuántos años tenía? 80 años, y Dios lo usó. ¿Y tú cuántos años puedes tener? Y Dios te puede usar. Hay cosas que necesitamos cambiar en nuestra mente y muchas veces en nuestra cultura, en nuestra forma de pensar, para poder ser totalmente libres en el Señor. Y una de esas es las finanzas. Mira lo que dice Deuteronomios capítulo 12, el verso 6. Y allí llevarás vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y la primicia de vuestras vacas y de vuestras ovejas. ¿A dónde se tenía que llevar? A la casa de Dios.
No es cuestión que vas a mandar por correo tu ofrenda, vas a mandar por correo tus diezmos. Eso no es bíblico. Tienes que venir a la iglesia, tienes que estar en la iglesia, tienes que hacerlo dentro de la iglesia y hacer actos de fe y creerle a Dios. Muchas veces hay gente bien, yo no sé, perdónenme esta palabra, pero lo voy a decir. Hay gente que es bien mal pensada de su cabeza. Piensa que a Dios no hay que servirle por interés. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Entonces, ¿por qué creemos que somos salvos? Entonces, ¿por qué somos cristianos? Entonces, ¿por qué oramos? Si yo oro para que Dios me santifique más, yo ofrendo para que Dios me bendiga más, yo me congrego para ser más bendecido, yo hago todo lo que hago para agradar a mi Rey, porque Él ha prometido en su palabra que si soy fiel, Él va a abrir la ventana de los cielos. No va a abrir un portón, por ahí un portillo, hay un agujero. Él va a abrir las ventanas. Y si hay portones en el cielo, los va a abrir también. Son puertas, va a abrirlas el Señor. Que va a derramar bendiciones, las va a derramar de acuerdo a nuestro nivel de fe y la actitud que tengamos para sembrar en la obra del Señor. Yo hasta aquí, con los años que llevo en el ministerio, yo nunca he visto a un diezmador pobre. Siempre hay más, siempre hay más. Tú dices, Señor, aquí está esto, aquí está esto, y aquí está esto, y no sabes ni de dónde te llega más. Hasta la cuenta del banco sube, y de repente encuentras más, y más, y más. Porque dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Él va a honrarte, Él te va a honrar. Como hijo te va a honrar. Mira, hay un mal concepto con la palabra de rey, pero la Biblia dice que Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. No está hablando de los impíos, está hablando de nosotros. Él es el Rey de nosotros, los pequeños reyes que gobernamos en diferentes áreas. Tú gobiernas en tu casa. Tú gobiernas en cosas pequeñas, pero de una u otra manera reinas. Eres una reina, eres un rey, estás reinando, eres hijo y hija de un rey, del Rey de los reyes y Señor de señores. No eres cualquier cosa, ni permitas que el enemigo te ponga en la mente que eres nadie, don nadie. No, rechaza siempre que recibas una palabra negativa contra tu vida. Recházala y di, no, yo soy hijo de Dios. Y si por ser hijo de Dios voy a morir porque soy hijo de Dios. Sí, porque somos hijos de Dios. Es que no somos cualquier cosa. Que te dijeran que eres hijo de Obama es otra cosa. Que te dijeran que eres hijo del príncipe Carlos es otra cosa, ¿verdad? O de repente del presidente de los chinos allá en Japón, ¿verdad? En Corea, un hijo de un tal fulano y que tienes una herencia, sería una herencia limitada. Pero la herencia que Jesucristo nos tiene, tanto aquí en la tierra como allá en el cielo, es ilimitada. No tiene límite lo que Jesús tiene preparado. Y voy a terminar con estos dos versículos. Segunda de Crónicas, capítulo 31, el verso 11 y 12. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová. Y las prepararon. Y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ellos al levita Conanías, el principal, y Simea, su hermano, fue el segundo. Lo que está diciendo es que había un sacerdote Ezequías, y él estaba recaudando la ofrenda, pero había que recaudarla en un recipiente, y todos tenían que traer la ofrenda dedicada a Jehová al recipiente.
Por eso es que habían 4 arcas. Está la arca de Noé, está el arca del pacto, está el arca de la ofrenda y está el arca de las proposiciones, donde estaban los utensilios. Habían arcas, pero dentro de ellas estaba el arca de las ofrendas, donde se depositaban las ofrendas y eran sagradas también para Jehová. Siempre que damos algo es sagrado. Es sagrado porque nace de nuestro corazón, nace de nuestro ser, ya sea poco o sea mucho, que salga de tu corazón, que le digas: Padre, aquí está, lo doy con todo mi corazón. Porque hay gente que, mire, hay gente que siembra en el reino y después anda reclamando y reclamando, como que no dieron nada. Yo les digo a los hermanos aquí en la iglesia: si va a dar así, no dé nada. De todo modo, la obra no se va a caer porque uno no diezme o porque uno no ofrende. Dios siempre va a cumplir su promesa. Que el Señor lo va a hacer, lo va a hacer. Porque dice la Biblia que en la casa del justo siempre habrá provisión, siempre habrá bendición, siempre habrá pan, siempre habrá leche. En la nevera siempre estará llena. El trabajo siempre ahí va a estar, no te va a faltar. Y aun cuando pases enfermedades, Dios te va a ahorrar miles de dólares en este país, porque has sembrado y has honrado a Dios. Mateo 2:11 dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. 3 elementos importantes en la vida de Jesús aún como niño. ¿De dónde salieron los reyes magos? Yo tengo mi teoría. He estudiado filosofía, he estudiado algo más de dónde viene, pero vamos a ir al punto. El oro, el incienso y la mirra lo usaban solamente los reyes, los sacerdotes, y lo usaban también los levitas. Usaban esto para consagrar y dedicar a alguien que iba a reemplazar a otro rey. Y Jesús individualmente venía a reemplazar un reinado anterior. Y estos reyes sabían que aunque venían de tierras lejanas, guiados por Dios, por una estrella, ellos venían a ofrecerle a Él. No venían con las manos vacías. No decían: aquí estoy, ya vine. No, ellos traían sus cargas, y le traían su vestido, le traían su ofrenda. Y recuérdese, no se la traían a María, no se la traían a José, se la traían al niño Jesús. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Quiere decir que cuando nosotros hacemos algo, no lo hagamos en nombre para otra persona, hagámoslo para el Señor. Sea poco o sea mucho, hazlo para el Señor. Que Dios te bendiga. La verdad que Dios ha sido bueno. La verdad que Dios ha sido fiel. Vayan a predicar el evangelio. Vayan a ser discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿a quiénes exactamente envía el Señor a hacer discípulos? A los adoradores. Por lo tanto, todo creyente que se convierte en un discípulo de Jesús tiene que ser adorador, pero también tiene que convertirse en un hacedor de discípulos. La raza humana se multiplique, pero principalmente quienes se tienen que multiplicar son los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces Él les dice: edifiquen casas
¿verdad? Y luego multiplíquense, ¿verdad? Porque quería el Señor de que el pueblo de Israel fuera multiplicado. Ahora dice, orad por la ciudad a la cual el Señor los ha enviado, porque si ella tiene paz, vosotros también tendréis paz. Por eso es que nosotros siempre en nuestras oraciones, siempre oramos por la ciudad. No importa si es lunes, si es martes, miércoles, jueves, viernes o sábado, hay que orar por la ciudad.